Entonces vamos a hablar un poco sobre la integración numérica. Vamos a ver métodos que nos van a permitir realizar integrales desde un punto de vista numérico. Recordemos que todo lo que hemos estado viendo en el curso tiene un enfoque numérico, por lo que todas aquellas técnicas que hemos visto en los cursos anteriores eh, no, digamos, del todo no nos sirven, o la mayoría no nos sirve para poder hacer las soluciones numéricas. Entonces, tienen un enfoque más analítico y con eso era que comparábamos el error correspondiente a cada uno de las soluciones. Entonces vamos a hablar un poco sobre cálculo diferencial integral enfocado en la parte de integrales. Recordemos un poco que el cálculo, decíamos que era la matemática del cambio, ¿verdad? Tanto las derivadas como las integrales están asociadas siempre a un cambio, ¿verdad? De una condición inicial y una condición final. Dado que nosotros los ingenieros debemos lidiar con sistemas y con procesos que están en un cambio constante, entonces el cálculo es una herramienta esencial para la parte de ingeniería. Por eso que tenemos que realizar o aplicar muchas veces condiciones de cambio, ¿verdad? La mayoría de las leyes físicas se expresan en términos de cambios, ¿verdad? De derivadas, por lo que aplica muy bien los métodos que veríamos en esta lección. Pues decimos que algunos conceptos matemáticos de diferenciación e integración son los que se basan o los que tienen el fundamento principal del cálculo. Este primer cuadrillo amarillo que tenemos a la izquierda es lo que se conoce como el teorema fundamental de cálculo o la definición de la derivada. ¿Okay? Recordemos que cuando tenemos una condición final menos una condición inicial entre una condición, luego también un cambio de condiciones, y decimos que esa condición la aproximamos a un valor muy pequeño, ¿verdad? Casi que tiende a cero. Entonces eso es lo que nos da la definición de la derivada. ¿Okay? Este cambio en términos de deltas, ¿verdad? Lo podemos cambiar por derivadas al hacer el límite de ese cambio de x muy pequeño. Y también tenemos pues la definición de la integral, ¿verdad? Con todas las técnicas que hayamos visto de integración en el curso de cálculo diferencial integral. Nosotros nos encontramos con diferenciación e integración todos los días en la mayoría de los problemas que tratamos de resolver. La diferenciación está en casi todos los fenómenos y procesos físicos, ya que la mayoría, como les decía, la mayoría de las leyes se describen de mejor forma en términos de derivadas, ¿verdad? La segunda ley de Newton dice que la fuerza es igual al cambio de velocidad con respecto al tiempo por la masa, ¿verdad? La conducción de calor dice que es el cambio de temperatura con respecto a la posición por un factor proporcional. Y el problemilla paracaidista que habíamos visto decía que el cambio de la velocidad con respecto al tiempo, ¿verdad? Iba a ser igual a la masa por la gravedad menos la constante c por la velocidad, todo eso entre la masa, ¿verdad? Entonces vean que siempre estamos aplicando la definición de las derivadas para la mayoría de los fenómenos físicos. Y luego la parte de integración es muy común en aplicaciones de ciencia e ingeniería porque recordemos que el objetivo o la aplicación más básica que tienen las integrales es poder estimar el área bajo la curva, ¿no? Entonces, si nosotros queremos saber cuál es la presión que ejerce un fluido en el fondo de una superficie no uniforme, podríamos aplicar, ¿verdad?, la integral para poder saber cuál es la presión que se siente en el fondo. Si quisiéramos saber cuál es la fuerza debido al viento que soporta un edificio, también con la aplicación de integrales, y tienen una gran cantidad de aplicaciones más. Pues, ¿en qué consiste la diferenciación y la integración? Como la diferenciación es una tasa de cambio de una variable dependiente con respecto a una variable independiente, entonces aplicamos la definición de cambio para poder obtener la derivada, ¿verdad? Recordemos que una derivada lo que nos da es la pendiente de la recta tangente en un punto determinado. ¿Okay? Es el m de la ecuación de la recta y igual a mx más b, ¿verdad? Ese m es lo que nos da a nosotros la derivada de una función.
Mientras que la integración, decíamos que era una suma acumulada, ¿verdad?, de una función que estaría abajo la curva, con respecto a la variable independiente, en la mayoría de los casos, x, evaluada entre límites x igual a A y x igual a B, es decir, el límite inferior y el límite superior. ¿Okay? La integral de la función f de x con respecto a x evaluado desde A hasta B. Y siempre que teníamos esos límites de integración, decíamos que las integrales se conocen como integrales definidas, ¿verdad? Y también teníamos la otra parte cuando las integrales no estaban definidas y lo que teníamos fuera de la integral o como resultado de la integral, pues iba a ser una función como tal. Entonces, la función a ser diferenciada o integrada típicamente estará en algunas de estas tres formas. Una función simple o continua, como un polinomio exponencial o una función trigonométrica, ¿verdad?, las que veníamos manejando en el curso de cálculo diferencial integral. Una función continua que a veces puede ser complicada o difícil o imposible de diferenciar o integrar. Y una nueva forma de poder encontrar las integrales o las derivadas, que ya son a partir de este curso, es una función tabulada donde los valores de x y f de x están dados en un número de puntos discretos, ¿verdad? Es decir, nos dan una tabla con los valores de la x y la de f de x, como ocurre comúnmente en el caso de datos de campo, de datos experimentales que nosotros tenemos que medir, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos aplicando una medición en una máquina directamente con un sensor y ese sensor, por ejemplo, supongamos que nos da el volumen que pasa de un fluido a través de la tubería, ¿verdad?, pero ese volumen es el instantáneo y lo que nosotros ocupamos saber es el volumen o el caudal real, pues entonces lo que hacemos es la medición en ese puntual, ¿verdad? Y luego aplicamos la integral o las formas de integrar en una función tabular, donde tenemos los valores del tiempo en términos de x y los valores del volumen en términos de y o de f de x, y entonces ahí es donde podríamos aplicar la integración. ¿Por qué vamos a utilizar entonces los métodos numéricos? Recordemos que a menudo esa función f de x va a ser un poco compleja, ¿verdad? Recordemos ahí lo dificilillo que era aplicar integrales y todas las técnicas que hay para poder resolver una integral de forma analítica según lo que nos habían enseñado a nosotros en el curso de cálculo diferencial. En algunas ocasiones, en la práctica de ingeniería, esa función f de x está disponible, pero en términos de valores discretos, ¿verdad? Es decir, en una tabla. No conozco la función, pero a partir de esos datos necesito aplicar la integral. Entonces, por eso es que tengo que aplicar los métodos numéricos. Recordando también algunas definiciones que nos habían dado del curso anterior, ¿verdad? Teníamos estas que nos hacían ahí aprendernos, ¿verdad? Porque eran lo que se llamaban derivadas directas o definidas, ¿verdad? Donde nos decían cuál es la derivada del seno, nosotros teníamos que decir el coseno de x, y cuál es la derivada del coseno de x menos seno de x, ¿verdad? Y ahí todas las que están en esa tabla. Y también teníamos todas las técnicas de integración en donde algunas eran directas, ¿verdad? Cuando nosotros teníamos la integral de dx sobre x, decíamos que eso era el logaritmo natural del valor absoluto de x más la constante, ¿verdad? Cuando x es diferente de cero para que no se definiera el logaritmo natural. Esa es una de las integrales directas, ¿verdad? Entonces, aplicábamos esas tablillas para poder ver o iniciábamos aplicando esas tablas para ver si las integrales que teníamos eran integrales directas y pues no tener que aplicar ninguna técnica. Nada más ahí para eh, desempolvar un poquillo. Vamos a integrar la siguiente función en términos de dx. Ahí me falta el dx. Entonces lo pueden hacer ahí a mano, lo pueden hacer en algún programilla, en una página de internet, lo que sea. A ver si me dicen cuánto les da esta función. ¿Okay? ¿Les da eso? Eso es la tangente inversa de x. Esta es la Bueno, arcotangente de x más c. tan a la menos 1 de x.
¿Okay? Ahora, yo tengo esa integral ya. Dicen que es la tangente a la menos 1 de x. Y si le agrego unos límites de integración, ¿cuánto daría eso? Es la arcotangente de un medio. ¿Todo el resultado? 0.463648. 0,46. ¿Ok? ¿Qué fue lo que hicimos aquí para poder obtener ese resultado de tangente a la menos 1? ¿Y qué fue lo que hicimos aquí para poder obtener ese resultado de 0,46? ¿Cómo fue que pudimos obtener ese resultado de tangente a la menos 1 de x? ¿Qué tenía que tener una función que iba a ser integrada para que me pudiera dar la función integrada? ¿Qué dicen? Eric Rodríguez, ¿qué dicen? Y que en la primera se calcula como la general y en la segunda es donde usted verifica. Ajá, y para tener la general, que tenía que tener la función a ser integrada para poder integrarla. Ok, vamos a ver otro ejemplo. ¿Cuál es la integral de eso? ¿Verdad? Logaritmo de seno de x. ¿Logaritmo cuál? Logaritmo base 10. Seno de x. Del sen de x. ¿Dónde dio eso? Yo lo tengo como logaritmo natural más bien. ¿Algún más? Es logaritmo natural. Logaritmo natural. Ok, ya tenemos la función integrada. Ahora, ¿cuánto nos da eso? Profe, Mm, ahí el problema es con el logaritmo natural evaluado en cero, ¿verdad? claro. Aquí tenemos problema fibrofílico. Ujú. Entonces, al presentarse ese problemilla ahí, ¿qué decimos de la solución? Damos la respuesta del límite superior. ¿O qué contestarían? Que diverge. ¿Verdad? Digo, si hay una de las partes que no podemos calcular, no podemos dar la respuesta media, ¿verdad? Entonces, es indefinido. Y ojo aquí, porque en la primera teníamos una función que logramos integrar y luego por los límites de integración logramos obtener un valor numérico. La segunda la logramos integrar, pero por los valores de integración o los límites de integración no pudimos obtener un resultado numérico. Entonces, casi que decimos que en la mayoría de las veces, ¿verdad? Estamos en estas dos ocasiones, estamos en la primera condición en donde teníamos una función algebraica o trigonométrica donde teníamos que hacer la integral y
lo que tenía que tener una función para que pudiera ser integrable era que tuviera una función primitiva. ¿Verdad? Básicamente esa función primitiva es como la raíz, como el proceso inverso de la integración y la derivación, ¿verdad? Entonces tendría que tener todo lo que da como origen la regla de la cadena para poder aplicar la integración. En el momento en el que no contemos con alguno de los términos para poder hacer la integración, entonces se dice que no se tiene la función primitiva que nos puede dar origen a la función. ¿Cuánto es la integral de esto? Manda, ¿cuánto le dio? Profe, dice que no tiene una antiderivada. Ajá, ok. Tiene antiderivada. Es decir, no es integrable. ¿Por qué no es integrable? Esta función que está aquí, solo la función cumple con la regla de la cadena. Tiene función primitiva. Deriven esta función e a la menos x al cuadrado. ¿Cuánto les da? Profe, la derivada da menos 2x e a la menos x a la 2. Menos 2x o menos 2x. ¿De dónde viene menos 2x? De la derivada del exponente. De la derivada del exponente, ¿verdad? Ajá. Entonces, para poder hacer la integral, yo tendría que tener esa función completa que usted me acaba de decir, ¿verdad, man? Para que cumpla con la regla de la cadena. Como no tengo ese menos 2x aquí fuera, entonces se podría decir que esta función no tiene función primitiva. Por lo tanto, por eso no puede ser integrada. Entonces, esta es una de las condiciones de la categoría, llamémoslo 2, ¿verdad? Donde decíamos que las funciones, en algunos casos, son complicadas o imposibles de integrar. Esta es una condición que es imposible de integrar de forma indefinida porque no cumple con todos los términos para la regla de la cadena. Pero vamos a ver qué ocurre aquí. Pongámosle límites de integración de 0 a 5. ¿Cuánto me da esa función integrada de 0 a 5? Profe, a mí me dio 0,88622. 0,82. Sí, profe. Gracias. ¿Ok? Alguien me dice qué pasó aquí. Porque si aquí no teníamos integral, ¿por qué aquí tenemos este resultado? ¿Qué creen que puede ser? Profe, podría ser que se considera como la integración como una suma en el rango de 0 a 5 y en ese rango sí está definida la función. Acuérdense que para poder integrar, primero tenemos que salir con la derivada, con la integral analítica, ¿verdad? O con la integral algebraica. En ese caso, como no tenemos la función primitiva, no podemos sacar la integral, pero sí tenemos una numérica. ¿Qué creen que puede ser? ¿Qué solución creen ustedes? Que no es un método numérico porque no hemos visto. Nos puede dar esa solución ahí. Con la solución se puede obtener con respecto a unos datos, como en el ejemplo que dio antes de la tercera forma, con valores tabulados. No, todavía no hemos llegado a eso. Lo que pasa es que aquí, el método que estén usando para poder hacer la integración, no sé si es una página de internet o una calculadora o lo que sea, lo que está haciendo es cambiando esa función e a la menos x al cuadrado por una serie o sucesión. ¿Se acuerdan? Cálculo de álgebra lineal. Entonces, lo que hace es definir una serie de polinomios, ¿verdad? Para poder hacer la aproximación. Entonces, lo que está cambiando es la función e a la x por una sucesión, define una cantidad de expansión y a eso le va haciendo la integral a cada una de las sumas. Por eso es que no logramos tener
la función analítica o indefinida, pero sí logramos tener un valor numérico. Ok, entonces aquí nos queda otra, imposible de integrar, porque este término que está aquí, pues no está fuera de la integral, ¿verdad? No estar afuera de la integral, eso hace que no tenga la función primitiva y no se pueda integrar. ¿Ok? Entonces, en estas condiciones de acá es donde los métodos numéricos son muy aplicables, porque no importa si la función tiene o no función primitiva, y si es difícil o imposible integrar en forma analítica, de forma numérica, puede ser que sí tengamos alguna solución. ¿Ok? Entonces, las fórmulas, las primeras fórmulas que vamos a ver son las fórmulas de Newton-Cotes, que son esquemas de integración numéricos más comunes, son como la base que dio origen a los demás métodos. Están basados en la estrategia de reemplazar una función complicada o de datos tabulados con una función aproximada que resulte más fácil de integrar. Entonces, si yo digo que tengo una integral de una función en términos de x, ¿no? Yo puedo hacer una aproximación de esa función por una función, por un polinomio de orden n, ¿verdad? En términos de x por un de x, en donde esa función de un polinomio de orden n, pues sería esta forma que está aquí abajo, en donde yo doy el máximo valor que puede tener ese polinomio, ¿verdad? Si quiero que sea cuadrático, cúbico, a la 4, 5, 6, ¿verdad? De ahí puedo llevarlo yo hasta el grado que yo quisiera. Entonces, puedo cambiar esa función de e a la menos x, que no tenía una función primitiva, por este tipo de polinomio y poder aplicarle las fórmulas de Newton-Cotes. Entonces, al aproximar integrando f de x por un polinomio que puede ser integrado fácilmente, ya podría obtener una solución, ¿verdad? A partir de eso, lo que estoy diciendo es que yo sustituyo la función en términos de x por un polinomio de orden n, que básicamente me estaría dando una aproximación a la integral analítica, ¿verdad? Puedo aplicar las aproximaciones. Entonces, la primera forma de poder aplicar o de poder obtener una solución numérica es esto que tenemos acá. Vean que aquí, entre dos puntos cualesquiera de la función original, yo puedo trazar una línea recta, ¿verdad? Entonces, esa línea recta me forma un trapecio. Es por eso que la primera regla de integración de Newton-Cotes se llama la regla del trapecio. ¿Ok? Esa corresponde al caso en donde el polinomio va a ser siempre de primer orden, es decir, es lineal, ¿verdad? Porque es la unión de dos puntos en una línea recta. Entonces vean que el grado del polinomio es de grado 1. Entonces el área bajo la curva del polinomio de primer orden es estimando la integral de f de x entre los límites a y b. ¿Ok? Entonces si yo tengo la integral de ese polinomio entre los límites a y b, trazo una línea recta, ¿verdad? ¿En dónde? Entre el punto A y el punto B, pero evaluado en la función. Entonces sería entre f de A y f de B. Y aquí tengo 4 puntos conocidos. ¿Ok? Entonces ahí lo que tengo que hacer es aplicar la definición del trapecio para poder obtener el área bajo la curva. ¿Cuál era el área bajo la curva o el área de un trapecio? Es aproximadamente el ancho por la altura promedio o el ancho por el alto dividido entre 2. ¿Verdad? Si yo aplico eso que tengo ahí, entonces sería el ancho o el alto, ¿verdad? Que sería f de a más f de b menos f de a entre b menos a por x menos a. ¿Quién es x? X es el valor que yo necesito, pues, integrar, ¿verdad? Entonces, aplicándole la integral a eso, me va a quedar que la aproximación de la integral sería igual a b menos a por f de a más f de b entre 2. Entonces vean que b menos a es la base, ¿verdad? El ancho promedio, perdón. Y la altura, ¿quién sería? Sería este punto, está acá, ¿verdad? F de a más f de b entre 2. Y eso me da el área del trapecio. Entonces, todas las fórmulas de Newton-Cotes pueden expresarse en forma general por la altura promedio, es decir, el ancho por la altura promedio. Como toda aproximación, tengo un error asociado, ¿verdad? Entonces, cuando empleamos la integral bajo un segmento de línea recta para aproximar la integral del área bajo la curva, el error de la regla del trapecio, el error verdadero, se puede estimar de esta forma que está acá, menos 1 entre 12,
por la función evaluada en un punto chi de b menos a al cubo, donde ese punto chi se encuentra en algún punto del intervalo de a y b, ¿no? Entonces eso lo hace un poco complicado de poder estimar porque tengo todo el intervalo que ya no es discreto, ¿verdad? Ahora es continuo entre a y b con una infinita cantidad de valores, y eso hace que el valor pues sea un poco complicado de obtener. Entonces dice este ejemplo: integre la función siguiente en forma analítica y con el empleo de la regla del trapecio. Calcule el error verdadero. Okay, esta es la función integral. Me ayudan ahí con el valor analítico. A ver cuánto les da. En esta parte de acá, como ya ustedes sufrieron en los cursos de cálculo diferencial integral, yo no les voy a pedir todo el procedimiento para la integral. Lo que me interesa es el valor, nada más. Entonces, de esa función lo meten en una página, en una calculadora programable, en lo que quieran, y me dan el resultado numérico. Profe, da como 1.64. 1.64. ¿Tiene más? 0.533. Se llama igual. Gracias. Ok, esa es la analítica. Ok, lo que esperamos que nos dé. Pues ahora vamos a aplicar la regla del trapecio que se define en esta bombilla que tenemos acá. Ok, ya eso es una aproximación, ¿verdad? Entonces vamos a decir que la aproximación de la integral sería b menos a por f de a más f de b entre 2. ¿Ok? Entonces, aquí es donde puedo aprovecharme de MATLAB para hacer las aproximaciones de la integral. Ok, entonces vamos a ver. Lo que voy a hacer es grabar la función como una función handle, ¿verdad? F es igual a x, solo una variable tiene, de 0.2 más 25 por x menos 200 por x elevado al cuadrado. Recordemos que cuando es una función handle, para que no lo vea como un vector, antes de cada símbolo de operación tiene que ir un punto. Más 675 por x elevado a la 3 menos 900 por x elevado a la 4 más 400 por x elevado a la 5. ¿Okay? Esa es mi función. Ahora simplemente para poder obtener los valores, lo que digo es f de límites, f de 0, f de 0, vamos a ver porque algo puse mal, porque eso debería haber dado 0.2. Al final, 400 dice que es Ajá. 2 puntos más. Exactamente, muchas gracias. Aquí 400 por x. Ahora sí. Y se da 0.2. Entonces apunto por acá que f de 0 es 0.2. Y ahora tengo que saber cuánto me da f de 0.8. Pues ahora nada más lo que hago es decir f de 0.8 y eso me da 33. Profe, Ajá. creo que la función está mal escrita porque el 400 es al final el 400 está por x a la 4 y después tiene más x a la 5. Bueno.
0.2 más 25 por x menos 200 por x al cuadrado más 675 por x al 3 menos 900 x a la 4 más 400 por x a la 5. Ese sí estaba bien. Y ahora por 0.8. Ahí es donde estaba el error. Gracias. Con gusto. Ese da 0.232. ¿Ok? Vean qué rápido es hacer esta evaluación en MATLAB, porque lo que hago es definir la función y ya me queda listo, ¿verdad? Entonces ahora sí, ya tengo cuál es f de A, cuál es f de B, y ahora lo que voy a hacer es aplicar la formulilla, ¿verdad? La aproximación de la integral es B menos A, es decir, 0,8 menos 0 por f de A más f de B entre 2. ¿Cuánto me da esa aproximación de la integral? Cero coma 1728. 0,1728. Vamos a hacerlo aquí, vamos a ver. La aproximación de la integral es 0.8 menos 0 por f de 0 menos f de 0.8. Vamos a escribir mal. Claro, que no es menos el. Ajá. ¿Ok? 0,1728. ¿Y cuánto esperaba? 1,64. Entonces vamos a calcular el error verdadero aproximado con respecto a ese valor. Entonces es el valor absoluto de 1,640533 menos 0,1728 entre 1,640533 por 100. ¿Cuánto nos da? 89,46%. 89,46%. Pues vean qué error más grande tenemos haciendo la aproximación por medio de la regla del trapecio, ¿verdad? Como les decía anteriormente, es la regla que da las bases para los otros métodos. Es la más rápida de hacer, la más sencilla, pero con la que tiene el error más grande, ¿verdad? Entonces, casi que no nos sirve ni para hacer estimaciones o ideas de por dónde anda la integral, porque el error es sumamente elevado. ¿Alguna pregunta con la regla del trapecio? Ok. Entonces, como la regla del trapecio es la que presenta el error más alto, se hizo una modificación para poder reducirle el error y mejorar la precisión. Esa forma para poder mejorar la precisión de la regla del trapecio es dividir el intervalo que yo tengo desde A hasta B en un número de segmentos, ¿verdad? Y poder aplicar el método a cada segmento. Es decir, como se hacía en la integral analítica que decíamos, que la integral de una suma era lo mismo que la suma de una integral, ¿verdad? Si yo tenía que la integral de A más B era lo mismo que la integral de A más la integral de B, entonces resulta lo mismo con la regla del trapecio. En lugar de hacer un solo trapecio desde A hasta B, voy a dividir ese segmento desde A hasta B en diferentes segmentos y aplicar la suma de cada uno de esos segmentos para poder obtener la solución. Entonces, las áreas de los segmentos individuales se pueden sumar de la misma forma para poder obtener la integral del intervalo completo. Entonces voy a decir que el punto inicial o el punto A
va a ser igual a x sub 0 y el punto B va a ser igual a xn. ¿Por qué xn? Porque depende de la cantidad de segmentos en la que yo lo quiera dividir. ¿Okay? Y h, que va a ser el x espacio o la separación entre cada segmento sería b menos a entre n. ¿Okay? Entonces, la aproximación de la integral del trapecio, o la suma de las integrales del trapecio, vendría siendo la suma de cada uno de ellos. Entonces, de forma general, aplicando la regla del trapecio para cada uno de ellos, verá h más f de x, así sucesivamente hasta el final. Decimos que la fórmula general sería h medios de la función evaluada en x sub 0 más 2 veces la suma desde i hasta n-1 de la función xi hasta f de xn, donde f de xn ya vimos que era el punto E. Okay, entonces este punto x sub 0 es A, este punto f de xn es B, y lo que me toca resolver es f de xi. Ese f de xi es el x espacio. Ahí tenemos otra forma de poderlo resolver cuando no están términos de h, sino de b menos a. Está entre 2 por n. Cualquiera de las dos formas es válido, dependiendo si tengo h o si tengo b menos a, pero los dos deberían dejarme igual. ¿Ok? ¿Y cuál es ese x espacio? Tengo que calcular quién sería el xi, que sería a más h por i, y h dijimos que era b menos a. ¿Ok? Como es una aproximación, igual lo que estoy haciendo tiene un error asociado, entonces la regla del trapecio de aplicación múltiple puede obtener un error a partir de esta aproximación. Vean que aquí no tengo un error verdadero, tengo un error aproximado. Entonces ese error aproximado va a ser igual a menos b menos a al cubo entre 12 por n al cuadrado por la función promedio de la segunda derivada. ¿Ok? Y esa función promedio de la segunda derivada se calcula de esta forma. 1 entre b menos a por la integral desde a hasta b de la segunda derivada de la función. ¿Qué ven ahí llamativo en esa función promedio de la segunda derivada? No hay nada que les llame la atención en esa función promedio de la segunda derivada. Entonces, Tal vez que se ocupe integrar una derivada. ¿verdad? Que se ocupa de integrar una derivada. Yo no podría decir, ¿qué sentido tiene derivarlo dos veces e integrarlo uno? Si para eso mejor solo lo derivo una. ¿Verdad? No podría pensar eso. El objetivo de derivarlo dos veces es poderme quitar alguna constante que me quede por ahí, ¿verdad? Dejarlo solo en términos de la segunda derivada, es decir, quitarme todas las constantes que podría tener con la primera derivada y la segunda derivada. ¿Ok? Entonces, de esta forma puedo encontrar si el número de segmentos, o puedo deducir que el número de segmentos va a duplicarse y el error de truncamiento va a reducirse un cuarto, ¿verdad? Porque está aquí elevado al cuadrado. ¿Ok? Pues vamos a ver este ejemplo. Dice, integre la función de forma analítica y con el empleo de la regla del trapecio con 1, 2, 3 y 4 trapecios. Como lo más grande es de 4 trapecios, entonces vamos a hacerlo nosotros con 4 y les queda a ustedes ahí el ejemplo para resolverlo desde 1 hasta 3. Okay, tenemos esa función a integrar con la regla del trapecio. Múltiple. Okay, entonces, antes de empezar, bueno, para explicar los cálculos, voy a grabar la función en MATLAB. Voy a decir que sería x todo eso. Okay, ahora sí. Entonces empezamos. Lo primero que ocupo es f de x sub 0. F de x sub 0 es a.
¿verdad? Entonces ocupo aquí f de a. Pues aquí voy a evaluarlo, que sería f de 1, y eso dice que da 9. Y luego me voy al final y dice que f de xn, y decíamos que xn era b, es decir, 2. Entonces ocupo f de 2. Y me vengo y calculo f de 2. También da 9. Entonces ya tengo los límites, f de a y f de b. Ahora voy con el x espacio. Entonces dice que es la suma de la función x y desde igual 1 hasta n menos 1. ¿Ok? Como n es igual a 4, son 4 segmentos, lo que me decía el ejemplo. Entonces xy va a ir desde 1 hasta 3. Entonces tengo x1, x2 y x3. Hasta n menos 1, es decir, desde 1 hasta 3. Entonces x1 va a ser a es 1, ¿verdad? Entonces 1, 1, 1, más, y ahora tengo que calcular h. Dice que h es igual a b menos a entre n. Y eso nos da 0,25, ¿verdad? $0,25. Entonces h es 0,25 en los 3 casos. Y luego dice que lo multiplique por i. Entonces para x1 es 1, para x2 es 2 y para x3 es 3. Y calculo cuánto me da cada una de las x. Entonces sería 0,25 por 1 más 1, 1,25, 1,5, 1,75. ¿Ok? Y para estos valores que tengo acá, voy a calcular f de 1,25, f de 1,5 y f de 1,75. Pues vengo aquí y digo f de 1,25 y eso me da 8,1225. F de 1,5, 8,0277. Y F de 1,75, 8,3686, 22. ¿Alguna pregunta con el X espacio o con las funciones de X y? ¿Todo bien? ¿Ok? Entonces ahora voy a aplicar ya la aproximación de la integral. Dice que la aproximación de la integral es b menos a, ¿no? Son los límites de integración, por la función evaluada en x sub 0, que es 9, más 2 veces la suma de las funciones. 8,1225 más 8,0277 más 8,368622 más la función evaluada en B, que daba 9, y todo eso dividido, todo esto dividido entre 2 por la cantidad de segmentos, que es 4. ¿Ok? ¿Cuánto me da esa aproximación de la integral? 8,379724. 37. 9724. ¿Ok? ¿Y cuánto da la integral analítica?
Profe, a mí me dio 8,3 periódico. Ok, entonces vean que mejoró la aproximación, ¿verdad? En este caso nos dio 8.37, un error muy bajo. ¿Alguna pregunta con la regla del trapecio de aplicación múltiple? Profe, disculpe, ¿cómo fue que usted eligió, digamos, n igual a 4? Ah, porque el enunciado me lo daba. Ok, gracias. Y dice con n igual 1, 2, 3 y 4. Entonces, como 4 es el más grande o el que más procedimientos lleva, por eso lo escogí. A ustedes les queda de tarea hacer de 1 a 3. Ok, ok, gracias. ¿Otra pregunta? Ok, pues vamos con otro ejemplo. Dice calcular una aproximación mediante la regla del trapecio de forma que el error aproximado sea menor a 0.005, ¿okay? De esa función. Entonces, vamos a ir para R. Por ejemplo, que nos dicen que de ese ejemplo tenemos que cumplir que el error aproximado sea menor o igual a 0.005. Dice, con la regla del trapecio. ¿Cuál regla del trapecio aplicarían? Aquí no nos dicen. ¿Cuál regla del trapecio aplicarían? La aplicación múltiple. Múltiple. ¿Por qué? Porque da más cercano al el valor. ¿Por qué? Porque genera menos error. Genera menos error, ¿ok? Podría ser una muy buena interpretación. ¿Verdad? Dijimos que la del trapecio simple es la que más error presenta. Pues como el error nos están diciendo que es muy bajo, puede ser la de aplicación múltiple. Pero no nos dan N. No nos dicen cuántos segmentos es. ¿Qué hacemos? Sería como empezar desde 1 e ir como si fueran iteraciones, ¿no? Esa Digamos, podría ser una solución, una prueba y error. Lo que pasa es que podría llevar mucho tiempo. ¿Verdad? Pero como la regla del trapecio múltiple me permite cuantificar el error de esta forma, ¿verdad? Y el error de esta forma tiene asociado un n, pues de ahí puedo partir y despejar la cantidad de segmentos. ¿Okay? Entonces voy a decir, de esa función que yo tengo ahí, ¿cuál es la primera derivada? De e a la menos x al cuadrado. Vean que esta función es la que habíamos dicho que era imposible de integrar. Era menos 2x y e a la menos x al cuadrado. Así. ¿Cuánto parecen ustedes? Sí, ya se la confirmo. Sí, es cierto. ¿Okay? Y la segunda derivada de esa función Sería menos 4x cuadrado por la e a la menos x al cuadrado. Y menos 2 y e a la menos x al cuadrado. ¿Okay? Esa sería la segunda derivada. Entonces voy a calcular la función
promedio de la segunda derivada, que es igual a 1 entre b menos a. Vamos a ver cuánto es b menos a. 1 menos 0 por la integral desde 0 hasta 1 de menos 4x al cuadrado. Profe, perdón. Es Ajá. 4 positivo x cuadrado. Ahí es 4 positivo x cuadrado en la segunda derivada. Ahí. ¿Sí? 4 a la menos x al cuadrado menos 2e a la menos x al cuadrado. De esto va a salir un número, entonces me dan el número, por favor, de la función promedio. ¿Cuánto es la integral de esta función de 0 a 1 por 1? Menos 0,73, 57, 58. ¿Sí? Entonces ese valor me lo voy a llevar para aproximar el error. Pero el error ya me lo estaban dando. Me decían que era 0,005. ¿Ah? Eso tiene que ser menor o igual a menos 1 menos 0 a la 3 entre 12 n cuadrado, que no conozco la cantidad de segmentos, por menos 0,735758. Entonces, de eso que tengo ahí, despejo n. ¿Cuánto les da n? 3,5018. 3,50. Ok, podría haber 3,50 segmentos. No, tendría que ser la unidad más alta hacia arriba. ¿Por qué? Porque si hacemos la más baja, o sea, si hacemos 3 en este caso, el error va a ser mayor a 0,05. Exacto. ¿Ah? Tenemos que redondear hacia arriba porque si redondeamos hacia abajo, seguimos sin cumplir que el error sea menor a lo que nos están diciendo. Entonces, en este caso, vamos a decir que n es igual a 4. Y para verificar que eso cumple, vamos a estimar el error aproximado de menos 1 menos 0 elevado a la 3 entre 12 por 4 por menos 0,735758. ¿Cuánto estaríamos cometiendo de error? Sería 0,0038. 38. ¿Ven? Estamos por debajo del 0,05, entonces sí cumplimos con 4 segmentos. No es 12 por 4 a la 2. Abajo de la Sí, división. sí. Gracias. Ok, como sí cumplimos, entonces ahora vamos a aplicar la regla del trapecio que ya teníamos aquí. Okay. Entonces empezamos con, igual, con f de el límite que era 0. De 0 a 1. 0. Voy a ponerlo en MATLAB. La función e en MATLAB es exp, ¿verdad? Exponencial. La exponencial de menos x ahora. Entonces digo que f de 0, ¿cuánto da? Entonces queda 1. F de 0 da 1. Y luego f de 1. Okay, f de 1
da 0,367879. Voy a calcular h, que sería 1 menos 0 entre 4. Nos vuelve a dar 0,25. Y voy a calcular xy, que sería igual x1, x2, x3. Empieza con a, que es 0, más h, que es 0,25, y por 1, 2, 3, aquí sería 0,25, 0,5, 0,75, y aquí calculo las funciones correspondientes, ¿no? F de 0,25, F de 0,5 y F de 0,75. Okay. F de 0,25 da 0,93, 94, 13. De 0,5 da 0,77, 88. Y de 0,75, 0,56, 97, 82. Ok, y ahora sí tengo todo. Y me voy a aplicar la aproximación. ¿No? La aproximación de la integral sería 1 menos 0 por 1 más 2 veces la suma de las xy, 0,93, 94, 13, más 0,77, 88, más 0,56, 97, 82, más 0,36, 78, 79, y todo eso dividido entre 2 por 4. ¿Cuánto nos da esa aproximación de la integral? 0,742983. 0,74, 29, 83. 83. ¿Ok? Entonces ven que aquí es otra forma de aplicarlo. No nos están dando la cantidad de segmentos, pero nos están dando el error. Entonces, a partir de la definición del error de la aplicación del trapecio múltiple, puedo definir o calcular cuál es la cantidad de segmentos y volver a aplicar nuevamente el método para ver cuánto sería la aproximación de la integral. ¿Okay? ¿Alguna pregunta con este ejemplo? Entonces, seguimos con los próximos métodos. Los siguientes métodos ya no son las reglas de Newton Code, sino son las reglas de Simpson. Estas reglas de Simpson tienen como idea general utilizar polinomios, pero de alto orden, ya no polinomios de orden 1, como se hacía la regla del trapecio. ¿Okay? Eso para poder alcanzar un resultado de integración mucho más preciso que los métodos anteriores, utilizando una cantidad similar de cálculos de computación, ¿verdad? Una cantidad de cálculos similares a los del trapecio. Entonces, lo que hace la regla de Simpson es, en vez de utilizar un polinomio lineal, una línea recta, pues utiliza polinomios de orden superior, ¿verdad? En este caso, digamos, cuadrático, podría a la 3, a la 4, etcétera, para poder obtener esa aproximación. Entonces, un estimado más preciso de una integral se obtiene si un polinomio de orden superior se utiliza para poder conectar los puntos en vez de una línea recta. Entonces, las fórmulas que resultan de evaluar las integrales mediante tales polinomios se conocen como las reglas de Simpson. Reglas, porque son dos. ¿Okay? La primera regla de Simpson es la de 1/3, y esta resulta cuando se usa un polinomio de interpolación de segundo orden. ¿Okay? Entonces, la regla de Simpson utiliza un polinomio cuadrático. Entonces, lo que hace es hacer la aproximación de una función analítica mediante un polinomio de orden 2. Entonces, si hacemos la expansión de ese polinomio por medio de Lagrange de segundo orden,
¿verdad? Tendríamos este polinomio de acá. A la hora de que aplicamos el muestreo o el X espacio, ¿verdad? Tenemos que A es igual a X sub 0 y X sub 2 es B. Y X1 sería X sub 0 más B menos A entre 2. B menos A entre 2 viene a ser H, o el paso, ¿verdad? Entonces, si aplicamos estos valores en el polinomio de Lagrange de segundo orden, tendríamos este resultado de acá. Vean que sería H tercios o un tercio del paso. Por eso se llama la regla de Simpson de un tercio. Un tercio de la función evaluada en A más 4 veces la función 1, y ya tenemos aquí quién es X1, más la función evaluada en X2. ¿Okay? Si no tenemos o no queremos calcular H, pues podemos obtenerlo en función de lo que hemos dicho al comienzo, ¿verdad? Calculando el área del trapecio. Esto sería el ancho y el resto sería la altura promedio. Entonces sería la base por la altura dividido entre 2. ¿verdad? Entonces, el error de aproximación va a ser mucho menor en el caso de la regla del trapecio, debido a que la cuarta derivada del denominador, okay, la cuarta derivada de este valor que está acá, nos daría 2880. Entonces, el error en la regla de un tercio vendría siendo menos B menos A a la 5 entre 2880. Como este valor es tan alto, eso hace que el error con respecto a la regla del trapecio vaya a ser mucho menor. Pero vean que seguimos teniendo el problema para cuantificar el error, porque dice que es un valor chi que está ubicado entre los límites de integración A y B. Entonces eso hace que sea un poco complicado de poder obtener ese error, ¿verdad? Sin embargo, por ese denominador que tenemos ahí, se dice que es mucho más preciso. ¿Okay? Entonces vamos a resolver el mismo ejemplo que teníamos con la regla de trapecio simple, solo que ahora con la regla de Simpson un tercio, para poder ver cuál es la diferencia entre los resultados obtenidos. Okay, entonces empezamos ahí con el muestreo. Entonces, lo primero que hacemos es calcular H. H es igual a B menos A, 0.8 menos 0, entre 2. H es 0.4. Ok, y ahora calculo X1. X1 dice que es X sub 0, que es A, más 0.4. Okay, eso me da 0.4. Y de aquí tengo que obtener cuánto sería F de 0.4. Ok, como esa función yo ya la tenía, o ya la había usado en MATLAB, entonces con la flechilla hacia arriba la voy a buscar. Esto de acá. Entonces voy a decir F de 0.4. Eso me da 2,456. Y tengo que volver a evaluar F de 0 y F de 1. Entonces, F de 0 daba 0,2. Y F de 1, 0,19. Eso era lo que nos daba. Voy a hacer otra vez la primera. Ah, este no es 1, es 0,8. Y es 0,232.
Ajá, pues ya tengo todo listo para hacer la aproximación de la integral. La aproximación de la integral sería 0,8 menos 0 por la función evaluada en el punto 0, que es 0,2, más 4 veces 2,456 más 0,232, todo eso entre 6. ¿Ok? ¿Cuánto nos da esa aproximación? Profe, a mí me dio 1,7026. 1,726. Vean lo que nos había dado el trapecio. 0,1728. ¿Verdad? 0,1728. Calculemos este error. 1,640533. La I analítica era 1,640533. Pues calculemos el error. A ver cuánto nos da. $3,78. 3,68%. Y anteriormente nos dio 80 y resto, ¿verdad? 78, profe. ¿Ah? 78. 78. Sí, 3,78. ¿Okay? Gracias. Pues vean cómo reduce significativamente el error, ¿verdad? Claro, era porque estaba dividiendo entre 2880, ¿verdad? Entonces eso hace que el error de la aproximación de la regla del trapecio, perdón, de la regla de Simpson un tercio sea mucho más precisa que la regla del trapecio de aplicación simple. ¿Alguna pregunta con la regla de Simpson de un tercio? Sí. Entonces, así como la regla del trapecio, la regla de Simpson también puede ser mejorada dividiendo el intervalo de integración en un número de segmentos de un ancho equivalente, es decir, equidistanciado. Eso quiere decir que la regla del trapecio de un tercio tiene aplicación múltiple y esta va a proporcionar resultados mucho más precisos y se va a considerar superior a la regla del trapecio y a la regla de Simpson de un tercio de aplicación simple. Sin embargo, y ojo, márquenlo ahí en rojo, la regla de Simpson de un tercio de aplicación múltiple va a estar limitada a los casos en donde los intervalos estén igualmente separados. ¿Okay? El H tiene que ser un número constante para todos los intervalos. Eso, cuando yo hago los cálculos del H, puedo garantizar que esté separado correctamente, pero cuando es una tabla de datos tabulados y no está separado de forma igual, ya no puedo aplicar la regla de Simpson de un tercio. Y todavía más limitado a situaciones donde hay un número par de segmentos y un número impar de puntos. Es decir, tengo que tener un INI par para poder aplicar la regla de Simpson de un tercio. Y aquí les hago un comercial, ¿verdad? Ojo que dice que está limitado a situaciones donde hay un número par de segmentos. Si usted le mete un número impar de segmentos a la regla de Simpson de un tercio, le va a funcionar, ¿verdad? Algo le va a arrojar. Lo que pasa es que es incorrecto. Solo puede ser usada cuando n es par. Entonces, si lo que hacemos es dividir la función en una cantidad de segmentos iguales, pues de la misma forma que hicimos en la regla del trapecio, vamos sumando la aplicación de la regla de Simpson de un tercio simple en cada uno de esos segmentos. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar un X espacio, ¿verdad? Donde decimos que ese XI va a ser A más H por I, igual que la del trapecio, donde H es el distanciamiento o el paso de cada uno de esos segmentos, que sería B menos A entre N, porque ahora es de aplicación múltiple, ¿ok? Y la suma de todas esas sucesiones de la regla del trapecio nos viene dando como resultado eso que tenemos ahí, ¿no? De forma general,
vamos a decir que es b menos a por la función evaluada en x sub 0 más 4 veces la suma desde i1, t5, es decir, los impares por f de xy más 2 veces la suma de los valores pares hasta n menos 2 de los f de xy más f de xn, es decir, f de b, todo eso entre 3 por n, donde n es la cantidad de segmentos, y vean que seguimos manteniendo lo mismo que habíamos visto anteriormente, el ancho por la altura promedio, siempre seguimos calculando el área del trapecio, solo que lo que vamos haciendo es mejorando la estimación de eso que tenemos ahí. ¿Okay? Entonces aquí tenemos una aplicación de Simpson de un tercio múltiple, se separa o se divide la cantidad del intervalo desde A hasta B en 10 segmentos. La forma de poder estimar el error en la regla de Simpson de aplicación múltiple sería menos b menos a la 5 entre 180 por n a la 4. Esto haría que el error que yo obtengo sea todavía mucho más grande que este 2880, ¿verdad? Y esa f a la 4 es también una función promedio que se calcula con la cuarta derivada de la función, básicamente anteriormente. ¿Ok? La otra formulilla que tenemos por ahí es la regla de Simpson de 3/8. Esta lo que hace es un complemento a la regla de Simpson de un tercio, ¿verdad? Si decimos que la regla de Simpson de un tercio solo nos sirve para calcular una cantidad de segmentos pares, ¿qué pasa con la cantidad de segmentos impares? Bueno, la regla Simpson de 3/8 viene a complementar la regla Simpson de un tercio, ya que esta resuelve una cantidad de segmentos impares. Esta sí puede tener un n impar. ¿Ok? Entonces, lo que hace es hacer una aproximación mediante un polinomio de Lagrange de tercer orden, y por eso se llama 3/8, porque vea que es 3/8 de h. La de Simpson de un tercio era un tercio de h, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se calcula? F de x sub 0 más 3 veces f de x1 más 3 veces f de x2 más f de x3, todo por 3/8 de h. Profe, ¿ese aplica solo para segmentos impares o también puede aplicar para segmentos pares? No, aplica solo para segmentos impares. Para segmentos pares es un tercio. Ok. Muy buena pregunta, sí. Solo para segmentos impares. Ok, entonces para esto que tenemos acá, tenemos el muestreo donde x sub 0 viene a ser a, x sub 1 es x sub 0 más b menos a entre 3, x sub 2 depende del x anterior, ¿verdad? X sub 1 más b menos a entre 3, y x sub 3 es b, donde h, ¿verdad? Igual, este h que tenemos acá, sería b menos a entre 3, que son los valores que obtenemos acá. Si no lo queremos dejar en términos de h, pues sería igual el ancho por la altura promedio, b menos a, por todo eso que está acá, entre 8. De igual forma, la aplicación de Simpson de 3/8 tiene un error todavía mucho más pequeño que la de un tercio, ya que lo que divide este valor de acá sería 6.480, y el de un tercio era 2.880. Eso hace que la de 3/8 tenga un error mucho más bajo, ¿verdad?, que la de un tercio, pero con la limitante de que una resuelve solo pares y otra impares. Ahora, todavía más limitado tenemos con la regla de 3/8, ya que no tiene aplicación múltiple. La de un tercio sí tiene aplicación múltiple y resuelve solo segmentos pares. ¿Ok? La de Simpson de 3/8 solo resuelve 3 segmentos. ¿Ok? Resuelve segmentos impares, claro, porque resuelven 3, pero solo 3. No tiene aplicación múltiple. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si nos dicen que resolvamos 7 segmentos? ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer? Si la de 3/8 solo resuelve 3, no tiene aplicación múltiple. Y la de Simpson de un tercio solo resuelve n pares. Si yo les digo, utilice la regla de Simpson
para n igual 7, ¿qué harían? Se pueden mezclar ¿Cómo? como usar 4 segmentos para aplicación, usando la aplicación múltiple y los otros 3 con 3 octavos. Exactamente. ¿Verdad? Para poder resolver 7 segmentos, tengo que hacer la combinación de las dos reglas, con lo que dijo Francela. Si tengo un n igual a 7, ¿verdad? Puedo resolver de esos 7 segmentos 3 por la regla Simpson de 3 octavos, ¿verdad? A 7 le quito 3, me va a quedar 4. Y 4 es un número de segmentos par. Por lo tanto, podría resolverlo con la aplicación de Simpson un tercio múltiple. ¿Ok? Entonces, en ese caso, lo que hago es hacer la aplicación múltiple de esos segmentos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, porque cuando hago la combinación, tengo que tener cierto cuidadillo. Y ojo aquí, porque eso también puede ser algún fallo en la evaluación. Yo digo que la aproximación de la integral la puedo hacer mediante la combinación de las dos reglas, ¿verdad? Entonces puedo decir que la aproximación de la integral va a ser la aproximación de la integral mediante Simpson de un tercio más la aproximación de la integral por la regla de Simpson de 3 octavos. Y aquí, como es una suma, ¿verdad? Y es conmutativa, puedo empezar con la de 3 octavos y luego con la de un tercio. Da igual. ¿Okay? El resultado tiene que ser aproximadamente parecido. No va a ser igual porque la aproximación es diferente. ¿Okay? Pero puede ser un tercio primero y 3 octavos después, o primero 3 octavos y luego un tercio. Ya eso queda a criterio de usted. ¿Ok? Entonces, esa integral puede ser aproximada, ¿verdad? Mediante la regla de Simpson de un tercio, que va a ir desde 0, ¿verdad? Hasta una función de un tercio en términos de x, más una función en términos de la regla 3 octavos de x, ¿verdad? Hasta, esto es A y esto es B. Lo que yo no puedo decir, porque sería incorrecto, es que esta va a ir desde A hasta B y que esta va a ir desde A hasta B, ¿verdad? Porque estaría haciendo una mala aproximación. Estoy integrando dos funciones con dos técnicas diferentes con todo el intervalo. ¿Okay? Eso no es correcto. Lo que tengo que hacer es partir los límites de integración, agregando ahí, digamos que un punto intermedio, un punto C, que va incluido entre las dos integrales. Y ese punto C va a ir dentro del intervalo. ¿Ok? ¿Cómo calculo ese punto C? Con la cantidad de segmentos. ¿Verdad? Si a mí me dicen, no sé, que son 7 segmentos, ¿verdad? Que n es igual a 7, pues lo que hago es dividir o calcular h, ¿verdad? Calcular h, que h para este caso, ¿cómo sería? Sería b menos a entre n, ¿verdad? Y eso me va a dar un solo segmento. Ahora, si yo decido hacer primero la de un tercio me resuelve cantidad de segmentos pares. Entonces, si yo dije que esta de aquí resolvía 3 segmentos, ¿cuántos segmentos me va a resolver la primera, que es la de un tercio? 4, ¿verdad? Entonces, eso iría desde A hasta C, donde C sería igual a 4 segmentos, ¿verdad? Porque este empieza en A y considera 4 segmentos, este empieza en 4 segmentos y llega hasta los 7 segmentos. Este es el cuidado que hay que tener, que los límites de integración no van desde A hasta B en ambos casos. Ok, entonces vamos a hacer este ejemplo. Un ejemplillo típico de examen. Dice, evalúe la siguiente integral desde 0 hasta pi medio de 6 más 3 coseno de x en forma analítica con una aplicación de la regla del trapecio. Ya la regla del trapecio lo hicimos, les queda de tarea. Aplicación múltiple de la regla del trapecio también, ya lo hicimos, les queda tarea.
aplicación de la regla de Simpson de 1/3, ya lo hicimos. La múltiple de 1/3 ya lo hicimos. Entonces vamos a hacer con la aplicación de la regla de 3/8 y con la aplicación múltiple, vean ahí lo que dice, aplicación múltiple de la regla de Simpson con n igual a 5. Okay, n es impar. No nos dicen que la regla, nada más dicen la regla de Simpson, no nos dicen cuál. Eso es para inducirnos a un error y aplicar la regla de Simpson de 1/3 múltiple. Solo que ya nosotros sabemos que n no puede ser impar. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con el punto F. Entonces tenemos el punto F. Que es la aplicación de Simpson de 3/8. Entonces voy a aplicar la función MATLAB, que sería 6 más. Entonces decimos que A es igual a 0. Tengo que empezar calculando H. ¿Verdad? H es B menos A, o sea, pi medios menos 0 entre 3. ¿Cuánto nos da eso? En términos de pi. Pi sextos. Pi sextos. Gracias. Ahora calculamos X1. Que dice que es X sub 0, es decir, 0 más pi sexto. O sea, pi sextos. Y X2, que dice que es pi sextos, ¿verdad? Es X1 más pi sextos. ¿Cuánto nos da? Pi tercios. Pi tercios. Ok. Y aquí voy a calcular, voy a calcularlos todos. Voy a calcular la función en términos de 0, es decir, de A, la función en pi sextos, la función en pi tercios y la función en pi medios. Y F de 0, la 9. F de pi sextos da 8,59 8076. Pi tercios da 7,5. Y pi medios 6. Y ya tengo todo para aplicar la aproximación de la integral. ¿Verdad? Decimos que la aproximación de la integral sería pi medios menos 0 por la función evaluada en 0, que es 9, más 3 por 8,59 8076 más 7,5 más 6 y esto entre 8. ¿Ok? ¿Cuánto nos da la aproximación de la integral? A mí me dio 12,4277. Gracias. Vamos a ver cuánto nos da la analítica. Alguien que nos calcule ahí la integral de forma analítica. Esta que está acá. Para poderla comparar nada más. Profe, da 12.424777.
12.42. 47. 77. Casi, ¿verdad? 12.42.77, 12.42.77. No anda tan mal la aproximación. ¿Ok? Ok, entonces vamos por el punto E. Dice con una aplicación múltiple de la regla Simpson de 1/3. Y el n dice con n igual 4. Entonces, como si es par, podemos aplicar la regla de Simpson de 1/3 aplicación múltiple. Vean aquí, dicen que n va desde 1, los impares, hasta n-1, es decir, hasta 3, y los pares desde 2 hasta n-2, es decir, desde 4 menos 2, 2, desde 2 hasta 2. Ok, entonces para no complicarnos, vamos a calcular todos los i, los xi. Empezamos por el h. H es igual a b menos a, pi medio menos 0 entre 4. ¿Cuánto nos da h? Pi octavos. Pi octavos. Ok, ahora voy con los xi. Sería x1, x2, x3. Ok, a de 0 más pi octavos por 1, por 2, por 3. Ok, aquí nos da pi octavos, aquí nos da pi cuartos, y aquí 3 pi octavos. Ok, pues ahora calculo de aquí las funciones evaluadas, la función evaluada en pi octavos, en pi cuartos, perdón, y en 3 pi octavos. Ok, eso lo voy a hacer ahí con la ayuda de MATLAB. Ya tengo la función guardada, ¿verdad? Sería f de pi octavos. 8,771638 de pi cuartos, 8,12 S20 y de 3 pi octavos, 7,14 8050. Ok, lo que hice fue evaluar la función en esos puntos. La función evaluada 0 a 9 y la función evaluada en medio daba 6. Ok, entonces ya tengo todos los puntos necesarios para la función, ¿verdad? Para la aproximación de la integral. La aproximación de la integral es b menos a y medio menos 0 por la función evaluada en a, que da 9, más 4 veces
la suma de los i impares. Los impares sería x1 y x3, es decir, 8,771638 más 7,148050. Como son solo los impares, y ahí cierro, más 2 veces la suma de los impares. Como solo hay un x2, entonces sería 2 veces 8,121320. Cierro, más la función evaluada en B, que nos dio 6. Todo esto entre 3 por 4. ¿Ok? ¿Cuánto nos da la aproximación de la integral por medio de la regla de Simpson de un tercio de aplicación múltiple? Profe, a mí me dio 12,4251. Y la analítica habíamos dicho que daba 12,4247. Vean que sigue siendo una muy buena aproximación, ¿verdad? ¿Alguna pregunta con la aplicación múltiple? Ok, entonces vamos con el otro punto. Dice, con la aplicación múltiple de la regla de Simpson con n igual 5, ¿verdad? Les había dicho que ahí había trampilla porque como dice la regla de Simpson de aplicación múltiple con n igual 5, ahí es donde está la trampilla, ¿verdad? No podemos aplicar múltiple con n igual 5 porque es impar. Lo que tenemos que hacer es hacer la combinación, ¿verdad? Entonces vamos a decir que sería la de 1/3 más la de 3/8. La de 1/3 va a resolver 2 segmentos y la de 3/8 va a resolver 3 segmentos. Combinados nos dan los 5 segmentos que nos dicen ahí. Ok, entonces es la aplicación múltiple de 1/3. Lo primero que tengo que hacer para la aplicación múltiple es saber cuántos segmentos hay en esos 5, ¿verdad? Entonces sería B menos A. B menos A es pi medios menos 0 entre 5. ¿Cuánto nos da eso? Pi entre 10. 10. Ok. Entonces, aquel numerillo C que yo les decía, en este caso, como va desde el punto inicial hasta 2 segmentos, ¿verdad? Entonces, C va a ser 2 por pi décimos, que es pi quintos, ¿verdad? Entonces, la integral de la de 1/3 va a ir desde 0 hasta pi quintos. Y luego la de 3/8 va a empezar de pi quintos a pi medios. Ese va a ser el orden que tenemos. Entonces, Simpson de 1/3 múltiplo. La formulilla la tenemos acá. Ojo aquí, porque tenemos que calcular el H de esto que tenemos aquí, ¿verdad? El H nos va a dar lo mismo que en general, porque B es pi quintos y A es 0. ¿Y cuántos segmentos resuelve? 2. Entonces nos va a volver a dar los mismos pi décimos. Si nos diera diferente, tenemos que alarmarnos. ¿Ok? Ahora voy a calcular los XI. El XI iría desde n igual 1 hasta n-1, es decir, 2 menos 1, 1. Y aquí iría desde 2 hasta n-2, es decir, desde 2 menos 2, 0. Entonces, esta parte de acá que tiene los pares no iría. ¿Ok? Entonces, solo calculo un x1. Sería 0 más pi décimos por 1 igual a pi décimos. Y calculo la función evaluada en pi décimos.
la función evaluada en pi décimos. Eso me da 8,85, 31, 69. Ya no calculo más XY porque son solo dos segmentos. Entonces ya tendría lo necesario para aplicar la regla de aplicación múltiple de 1/3. Entonces digo que la aproximación de la integral de 1/3 va a ser igual a pi quintos, ¿verdad? Que era, bueno, me faltan las funciones evaluadas. La función evaluada en 0 y la función evaluada en b. Y f de 0, 9. Y f de pi quintos, 8,42, 70, 50. Así. La aproximación de la integral de 1/3 sería pi quintos menos 0 por la función evaluada en a más 4 veces los impares, que solo hay uno, 8,85, 31, 69. No hay pares, ¿verdad? Entonces ese término no va, más la función evaluada en b, que sería 8,42, 70, 50, y esto dividido entre 3 por 2. ¿Cuánto nos da la i de 1/3? Profe, a mí me dio 5,5333. Entonces ahora vamos con la de Simpson de 3/8. Buscarla por aquí. Ok, la aproximación de 3/8. Empezamos calculando el h. El h ahora sería b medios menos a, que va quintos en 3. ¿Cuánto nos da eso? Pi décimos. Claro, ¿verdad? Tiene que dar el general, pi décimos. Ok. Entonces, voy a calcular x1. X1 dice que es x sub 0, que sería pi quintos más h, que es pi décimos. ¿Cuánto nos da x1? Pi quintos más pi décimos. 3 décimos pi. Gracias. Ahora voy con x2. X2 usa x1, ¿verdad? Que es 3 pi décimos. Y le suma h, que sería pi décimos. ¿Cuánto da x2? 3 pi décimos más pi décimos. 2 pi quintos. 2 pi quintos. Y a esto, ¿verdad? Calculo la función evaluada en 3 pi décimos y la función evaluada en 2 pi quintos. Ok, ya tengo la función. Nada más pongo ahí f de 3 pi décimos. Esto da 7,76, 33, 55. Y luego la de 2 pi quintos, 6,92, 70, 50. Y
calculo f de quintos, ya lo tenía aquí al lado, ¿verdad? F de quintos daba 8,42, 70, 50, y f de pi medios, de pi medios daba 6, ¿verdad? Ya tengo para hacer la aproximación de la integral de 3/8, que me resuelve 3 segmentos. Entonces sería pi medios menos pi quintos por la función evaluada en A, que es 8,427050, más 3 por x1 más x2, 7,763355 más 6,927050, más la función evaluada en B, que es 6, y esto dividido entre 8. ¿Okay? ¿Cuánto nos da la integral de 3/8? Profe, a mí me dio 6,8916. Gracias. Entonces ahora, la aproximación de la integral tiene que ser la suma de la integral de 1/3 más la suma de la integral de 3/8. ¿Ok? Eso es igual a 5,5333 más 6,8916. Y eso debería darnos más o menos alrededor de 12, ¿verdad? Que es lo que han venido dando todas. Si nos da mal, Sí, profe, está 12,4249. 42. ¿Verdad? Entonces, si lo comparamos con la analítica, daba 12. ¿12 qué? 12,4277, y esta aproximación 12,4249. Si utilizamos más decimales, la combinación de las dos reglas es la mejor aproximación que se puede dar. Esta combinación es la que da el menor error de todas las aproximaciones, porque estamos combinando dos técnicas que tienen un error súper bajo, ¿verdad? La de 1/3 que tiene un error que divide entre 2.880 y la de 3/8 que divide entre 6.000 y un montón, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, de esta forma se hace la combinación. Cuidados que hay que tener con la combinación: calcular los segmentos generales para poder determinar. Ahora, si aquí hubiéramos empezado al revés, ¿verdad? Primero 3/8 y luego 1/3, entonces aquí C no sería pi quintos, sino que sería 3 pi décimos, ¿verdad? Porque va desde 0 hasta 3 pi décimos, es decir, 3 segmentos. ¿Ok? Por eso les decía que si lo hacemos al revés, las aproximaciones de las integrales son diferentes porque los límites son diferentes, pero el resultado general tiene que andar más o menos parecido. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Vamos con otro ejemplo. Ok, dice, evalúe la integral de los datos tabulados. Ya aquí vamos a una parte nueva. Cuando nos dan los datos tabulados, no tenemos una función, sino que tenemos los datos, ¿verdad? Dice, de forma que tenga la mejor aproximación, ¿verdad? Entonces dice, con las reglas del trapecio y las reglas de Simpson. Ahí tenemos que ver cómo nos las jugamos para poderlas combinar. Ok, entonces nos llevamos la tablilla. Lo primero que nos están diciendo es que apliquemos la técnica de forma que tengamos la mejor aproximación. Okay. Vamos a recordar por acá
la formulilla del trapecio. Entonces, si yo quisiera aplicar la regla del trapecio de forma que obtenga la mejor aproximación, ya sé que la regla del trapecio no tiene la mejor aproximación, ¿verdad? Pero si quisiera aplicarla B menos A por la función evaluada en A más la función evaluada en B entre 2, no lo voy a hacer todo el segmento, ¿verdad? Desde 0 hasta 5. ¿Por qué? Porque tendría la peor aproximación de todas, ¿verdad? Entonces, para poderlo hacer con la regla del trapecio simple, tendría que hacerlo entre cada uno de los segmentos. Es decir, este es un segmento, este es otro. Ok, entonces la aproximación de la integral por medio del trapecio sería B menos A 0.1 menos 0 por la función evaluada en A 1 más la función evaluada en B entre 2 más 0,2 menos 0,1 por la función evaluada en A más la función evaluada en B entre 2 más 0,3 menos 0,2 por 3,5 más 4 entre 2 más 0,4 menos 0,3 por 5 más 3,5 entre 2 más 0,5 menos 0,4 por 1 más 5 entre 2. ¿Verdad? Y ahí sí tengo la mejor aproximación porque estoy sumando todos los segmentos por medio de la regla de trapecio y aplicación simple. ¿Ok? ¿Cuánto nos da ese resultado? Profe, a mí me dio 2,15. 2,15. ¿Ok? Ya sabemos que si lo hacemos de 0 a 0.5 es lo peor, ¿verdad? Entonces podríamos hacerlo combinado. Ahora, nos damos cuenta que hay una cantidad de segmentos, ¿verdad? Entonces podría hacerlo con la regla del trapecio múltiple, porque está dividido en diferentes segmentos. Verifico, los segmentos están distanciados de forma equitativa, es decir, de forma igual, ¿verdad? De 0, 0, 1, de 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, es decir, H es 0.1, está dividido en segmentos iguales. Entonces vamos a aplicar la regla del trapecio de aplicación múltiple. ¿Ok? Entonces decimos que la aproximación de la integral sería B menos A, ahí sí podemos usar todo el intervalo, ¿verdad? 0.5 y 0. 0.5 menos 0. La función evaluada en A, es decir, 1. Más 2 veces la suma de todas las funciones intermedias. Vamos a ver aquí los equiespacios, a ver cuáles tenemos que usar. Dice que los equiespacios empiezan desde XI, ¿verdad? Que son las XI que empiezan en A, es decir, en 0, más H, que es 0.1, por I. Y la I dice que va desde I igual 1 hasta N-1. Vamos a ver cuántos segmentos son. 1, 2, 3, 4, 5. Como son 5 segmentos, las I van a ser X1, X2, X3 y X4. ¿Quién es X1? 0,1. X2, 0,2, 0,3, 0,4.
Y las funciones respectivas ya las tenemos aquí, ¿verdad? La función evaluada en 0,1 es 8, 4, 3,5, 5. ¿Ok? Entonces sería 2 por la suma de las funciones. 8 más 4 más 3,5 más 5 más la función evaluada en B, queda 1. Todo esto dividido entre 2 por 5 segmentos. ¿Cuánto nos da eso? Profe, da 2.15. 2.15. ¿Lo ven? Que en la forma anterior, sí podíamos obtener una buena estimación con la regla del trapecio, y sumándolos todos. Si lo hacemos continuo, pues ya no nos daría. ¿Alguna pregunta con esta parte de las integrales tabuladas? Es básicamente lo mismo, más sencillo, porque ya nos están dando los puntos X y las funciones evaluadas. No tengo que empezar a meter valores en la función y ver cuánto me da. Ya trabajo de una forma más directa. Tengo que tener cuidado, ¿verdad? Siempre ir haciendo los calculillos, como esto de los X espacios, para ver cuáles son los X, cuántos tengo que usar y cuáles serían los valores. ¿Preguntas?